Los desafíos de América Latina son enormes. Por un lado, crisis política y económica en Brasil, así como crecimiento económico en diversos países latinoamericanos. Y ahora el problema con Colombia, que no ha ratificado el plebiscito para terminar y sobre todo llegar a la paz y terminar el conflicto con la FARC. Sin embargo, hay algunos países latinoamericanos que sí consiguen mantener su crecimiento económico, aunque por el momento bastante pequeño. Hemos invitado al copresidente de Eurolat, que es la Asamblea de Eurodiputados y Diputados Latinoamericanos. Además, pertenece al Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado. Bien, entonces, usted ha participado hace algún tiempo, bueno, no muy lejano, en la reunión de Eurolat, que un año es en América Latina, me parece, y otro año es en Europa. Esta me parece que ha sido en Montevideo. Entonces, sí, nos gustaría saber cuáles son las conclusiones más importantes de esta reunión. Bueno, nosotros nos reunimos en Montevideo efectivamente la tercera semana de septiembre y tuvimos una reunión importante, aproximadamente 100 miembros, diputados de las diferentes cámaras de América Latina y del Parlamento Europeo. ¿Qué hicimos? Primero, hacer una apuesta rotunda por la negociación entre la Unión Europea y Mercosur. Hicimos un mensaje a nuestros gobiernos respectivos para que las negociaciones de Mercosur sigan adelante y lleguen a buen puerto. Esta es nuestra primera posición. Hicimos una defensa, yo diría, ferviente de lo que es el Acuerdo de Paz de Colombia, que desgraciadamente no ha tenido la suerte que esperábamos, pero como diputados hicimos unánimemente un posicionamiento a favor del sí en el plebiscito. Hicimos una serie de recomendaciones políticas en relación con lo que llamaríamos los tratados comerciales entre la Unión Europea y América Latina, Chile, México, Ecuador, para incorporarse a Brasil también está. Brasil estaba allí en la reunión porque mi copresidente es Roberto Requião, que es senador brasileño, efectivamente, y también Brasil estaba de acuerdo con esto. Tuvimos algunas dificultades para encontrar las palabras exactas respecto de nuestra posición sobre lo que pasa en Venezuela y en Brasil. Hicimos también unas declaraciones en favor de lo que es el proceso, digamos, de inmigración en Europa y de censura a la situación de algunos países europeos en esta materia. Como usted puede imaginar, una reunión de latinoamericanos y europeos trata de lanzar, por así decirlo, un mensaje a nuestros gobiernos para hacer más sólida la relación entre nuestros respectivos continentes, para hacer mejores relaciones comerciales, económicas y políticas y para cerrar ese círculo histórico, cultural y político que América Latina y Europa tenemos que cerrar, porque somos dos países, dos espacios muy próximos y de convergencia en muchas ideas sobre el futuro. Precisamente, quizás nos pueda decir algo sobre Mercosur, porque Mercosur, bueno, primero explicarnos un poquito qué es Mercosur y luego realmente cómo está yendo Mercosur en este momento. Mercosur, como saben, es una unión política y económica entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela. En relación con el acuerdo Mercosur, la Unión Europea, Venezuela no participa. Y eso ha provocado el problema de que el resto de los países han excluido a Venezuela de la presidencia pro tempore. Ahí hay un poquito de, digamos, conflictividad interna que no quiero juzgar. Pero Mercosur es un enorme espacio político, económico de América Latina que no tiene un marco de relaciones políticas y económicas con Europa. Y lo que estamos haciendo en este momento, después de 20 años de intentos, es una negociación que casualmente esta misma semana está celebrando la segunda ronda de negociaciones entre Unión Europea y Mercosur para ver si somos capaces de que al final del año que viene, como muy pronto, quizás en el 2018, sea posible un gran acuerdo de asociación económica y política entre Mercosur y la Unión Europea. Sería muy bueno, porque si uno mira América Latina y descubre el enorme espacio que representa Mercosur, descubre que Europa no tiene una relación sólida con el espacio más importante de América Latina. ¿Usted cree que también hay interés de parte de Europa, entonces, de hacer una...? Lo hay, pero también hay miedos. Yo no se los oculto. Algunos países de la Unión Europea están encabezando una cierta resistencia a que los acuerdos incluyan facilidades exportadoras de grano y de ganado, especialmente, obviamente, de todo lo que tiene que ver con la soja y el biodiesel y el trigo, la cebada, etcétera, y el vacuno,
porque esos países de Mercosur son fuertemente exportadores y podrían lesionar el campo europeo. Y algunos países, llámese Hungría, Francia, Polonia, Irlanda, están preocupados. Mi opinión es que todos los acuerdos tienen puntos delicados, pero siempre hay soluciones para eso. Lo que yo sí quiero decir es que a Europa le interesa mucho ese acuerdo, yo creo que a Mercosur también, y yo insisto mucho en que un acuerdo político y económico con Mercosur redondearía ese marco de relaciones que tenemos con Chile, con México, con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Centroamérica, y que Europa tiene que seguir manteniendo vivo con toda América Latina. Serían acuerdos muy parecidos a los que ya existen, como usted ha mencionado, Perú, Colombia, etcétera. Pero claro, con reservas respecto a los efectos que pueden producir en cada una de las partes. Póngase en el caso, por ejemplo, de lo que fue el banano con Colombia o con Ecuador. Entonces, las partes, europeas, pongamos Canarias, en España, que producen banano, pues se sienten muy perjudicadas por una importación masiva de ese producto. ¿Qué hacemos en esos casos? Darnos unos años para que la liberación de peajes y de aranceles permita acompasarse a un libre comercio al que aspiramos, pero sin perjudicar gravemente a sectores económicos de nuestros respectivos países. ¿Usted no cree que ahora hay una tendencia precisamente a nivel, yo diría casi mundial, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, de precisamente tener este temor de ser invadido por productos más baratos, tanto a nivel eso como incluso a nivel de trabajadores, como es el caso del Brexit en Inglaterra? Vamos a ver, yo creo que el comercio globalizado es imparable. Lo que yo sí creo, y aquí le hablo como una persona de izquierdas que soy, es que hay que intentar regularlo y ordenarlo. Desgraciadamente, las organizaciones internacionales del comercio, la OMC, o la Ronda de Doha, están paralizadas y no hay normas que valgan para los 195 países del mundo. ¿Qué está ocurriendo? Pero está la OCM, ¿no? Organización Mundial del Comercio. Está muy parada. Está muy parada. No hay grandes acuerdos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que los grandes espacios económicos hacen acuerdos entre sí. Es lo que ha hecho Estados Unidos con los países del Pacífico, es lo que ha hecho Europa con Canadá, es lo que estamos haciendo con Mercosur, es el acuerdo que quiere hacer Estados Unidos y Europa, en el llamado TTIP famoso. Hay mucha gente en contra de esto, de la izquierda, ecologistas, etc. Yo soy de los que cree que si no hacemos los acuerdos, el comercio desregulado produce mucho más daño, porque nadie puede evitar que te importen transgénicos o que la cadena de producción de un determinado producto violente derechos humanos en un determinado país. Por eso creo que hay que hacer acuerdos serios, acuerdos buenos, acuerdos que garanticen estándares sociolaborales, medioambientales semejantes. Y yo por eso creo, como de izquierdas que soy, en que un buen acuerdo es mejor que un no acuerdo, porque el comercio global no lo paran los no acuerdos. Entiendo por esto que este es un debate vivo, muy intenso, aquí en Europa y en todo el mundo, pero pienso que hay que trabajar por regular el comercio internacional. Sí, entrando a América Latina misma, como decía al principio, hay unas grandes diferencias ahora, la crisis brasileña, Argentina que está tratando de salir de esta crisis, luego los países como Chile, Perú, que tienen un cierto crecimiento pero todavía muy pequeño debido a la crisis mundial, ahora Colombia con el lío y gran problema que tienen. Hay unas enormes diferencias. A pesar de ello, ¿usted cree que estos países pueden salir adelante? Vamos a ver, América Latina tiene muchas diferencias entre sí, no se puede concebir como un espacio homogéneo, ¿no? Hay países mejores, que funcionan, que tienen una economía más avanzada. En general, ¿qué es lo que yo aprecio que es importante y que hay que incorporar? Hay que incorporar diversidad productiva. No puede ser que los países sigan dependiendo de sus recursos naturales, de sus commodities, porque desgraciadamente los precios de las commodities han bajado en los últimos 2 o 3 años y mucho me temo que van a seguir bajos bastantes años, porque los ciclos de los precios en los commodities suelen ser largos. Entonces, ¿qué tiene que hacer América Latina? América Latina tiene que entrar en la diversificación, en dar valor añadido a sus productos, en que si tú tienes cacao, hagas muy buenos chocolates, pero los hagas tú, no que se lleven el cacao para que los hagan en Bruselas. Entonces,
y que hagas tú las flores, y que hagas tú los ramos, y que hagas tú la exportación del valor añadido de tu producto, y que tú enlates la pesca, que hagas tú con tus conservas, y así podríamos seguir con muchas más cosas, y entrar en las cadenas de valor. Yo le voy a poner un dato que es escalofriante. Usted ponga en un mapa todos los países del mundo, en plano, y trace líneas comerciales entre los países que están comerciando, y verá que el comercio internacional deja muy de lado América Latina. Ponga en ese mismo mapa las cadenas de valor de las grandes compañías. ¿Dónde hacen las cosas? ¿Dónde hacen la ropa? ¿Dónde hacen los coches? ¿Dónde hacen los televisores? ¿Dónde hacen los móviles? ¿Dónde se están haciendo? Y usted verá el sudeste asiático lleno de sedes, de cadenas de valor. Yo creo que América Latina tiene que entrar en las sedes, en las cadenas de valor. Tiene que entrar a que las grandes compañías depositen allí parte de sus producciones, porque eso les hace ricas. Y luego, si eres de izquierda, distribuyes, pero genera riqueza primero, si no, no vas a distribuir nada. Bien, pasando a otro tema, usted también estuvo en Colombia, precisamente previo al plebiscito. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible tal situación? Vamos a ver, yo creo que lo que ha pasado en Colombia es, primero, que las encuestas nos engañaron, porque la gente no dijo la verdad cuando le preguntaban en las encuestas, nos daban 10, 15 puntos de ventaja a favor del sí. Yo pienso que era impopular decir estar en contra del proceso de paz y las encuestas nos engañaron. Los defensores del sí se confiaron. Y, por otra parte, no fuimos capaces o no fueron capaces de descubrir que el rechazo a las FARC y a lo que ha sido la violencia y la insurgencia en Colombia es mucho más profundo de lo que la gente creía. Curiosamente, la mayor parte de la mayoría del sí ha sido allá donde más se ha sufrido el conflicto armado. Por tanto, han sido más las víctimas quienes han votado por el sí, porque querían acabar. Y ha habido un espacio urbano en el centro de Bogotá o en el centro de Medellín o de algunas ciudades en donde la ciudadanía no estaba conforme con las condiciones del acuerdo porque lo ha mirado como más lejos, como con menos, digamos, ansia de paz. ¿Qué significa esto? Significa que una victoria del no por 50, 60.000 votos, entre 4.500.000 y 4.600.000, realmente nos obliga, o les obliga, mejor dicho, a restaurar ese acuerdo, a reformularlo, a ajustarlo, pero que sobre la base de lo que se había construido sea posible un acuerdo final entre los partidos políticos colombianos, por tanto entre los defensores del no y los defensores del sí y las FARC, para que el acuerdo no vaya, digamos, a pique. Lo que hay que hacer es ajustarlo, trabajar sobre lo ya recorrido, sobre el camino ya andado, y yo pediría especialmente prudencia y generosidad a los vencedores del no, porque ellos tienen en su mano la oportunidad de, matizando el acuerdo, lograr definitivamente una paz para todos. Sí, pero también hay un aspecto político, creo que es de política ya interna, del antiguo presidente, y quizás el antiguo presidente el Uribe, ¿no? Sí, señor Uribe. Quizás él también está viendo más adelante al volver a presentarse. Y no, él no puede volverse a presentar, no, pero puede presentar a un candidato. Digamos, un candidato, sí. Hay evidentemente el riesgo de que en Colombia las elecciones en el año 2018 resulten demasiado atractivas para jugar con ellas, pero creo que la paz es tan importante que tener una mirada electoralista en un momento como este arruinaría la carrera de cualquiera. Es verdad que Uribe, el defensor del no, ha ganado en el plebiscito, pero si no administra con prudencia y con generosidad su victoria, yo le aseguro a usted que el pueblo no se lo perdonará. O sea, ¿usted cree que hay posibilidades de llegar a un acuerdo de paz ya definitivo dentro de X años? Yo pienso que el acuerdo que tenemos, no podemos esperar tanto. No. Vale. Yo creo que esto tiene que ser más rápido. Yo creo que tenemos que
dar por bueno la invitación que ha hecho el presidente Sánchez. Donde Eurolat también supongo que apoyará y tratará de hacer algo para... Y la Unión Europea en su conjunto y la Unión Europea, claro, ha dicho que queremos apoyar al presidente el propio Sánchez. Parlamento Europeo también, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Yo estuve en Colombia el lunes a la mañana, después del plebiscito, hicimos una nota de prensa como delegación europea y del Parlamento Europeo y dijimos fundamentalmente que los partidos políticos colombianos tienen que agruparse y, digamos, construir una estrategia común de negociación. 2, que se mantenga el alto el fuego bilateral, por tanto, que nadie vuelva a las armas. Y 3, que el acuerdo se reajuste, se renegocie para que sea posible que quienes estuvieron en contra puedan estar a favor de un nuevo acuerdo. Y eso también implica que las FARC tienen que saber comprender que una parte del pueblo mayoritariamente les ha dicho que no, y por tanto que ellos tienen la obligación de ajustar el acuerdo para que sea aceptable para todos. Una última pregunta, un poco más personal. ¿Usted es optimista o pesimista dentro de esta situación, no solo Colombia, sino en general de América Latina? Yo pienso que América Latina tiene que pasar todavía algunos años difíciles y mi opinión es que hacen falta gobiernos serios, porque la democracia se ha asentado plenamente, pero hacen falta gobiernos que tengan claro que el objetivo es hacer que su país sea un país con infraestructuras, con una fuerte educación, para que su población sea productiva y, por tanto, para que sea posible crear un, digamos, sector productivo diversificado, ¿no? Yo pienso que los países que dependen solo de sus materias primas están peligrosamente condenados. Democracias consolidadas, gobiernos serios y en cuanto creces, redistribuye, porque la desigualdad social es el problema fundamental. Por tanto, eficiencia fiscal, aumentar el ingreso del Estado porque se recauda muy poco, estamos hablando de países que recaudan el 20, el 25% del PIB, muy poco, y en Europa recaudamos en torno al 40%, para que haya estados capaces de redistribuir y generar igualdad social, porque la desigualdad es el germen de todos los desequilibrios. Bien, Ramón Jáuregui, eurodiputado, presidente o copresidente de Eurolat, del Parlamento Europeo, muchas gracias y hasta la próxima con mejores noticias. Bueno, ojalá, pero vamos a esperar que así sea. Muchas gracias a ustedes. Gracias.